de momento pues queremos saludar en Psicorrelación Ilusoria y ella es Alicia Franco. Alicia Franco 17. Sí. Voy a poner el recordatorio en el mismo para que vaya entrando la gente. O sea, tú vas viendo ahí cuánta gente va entrando. Debería tener yo el Twitch abierto, ¿verdad? Sí, lo puedes abrir en una ventana y todo eso. Vale. Y lo puedes ir viendo. Y es que hay como muchísimos estímulos ahora mismo. Vamos a ver. Por una parte el Twitch, otra parte Twitter, otra parte... Muchos estímulos visuales, desde luego. Sí. Vale, hay 0 personas. ¡Ay, estoy yo! Vale, perdona, es que me emociono. No pasa nada, está bien. Claro, pero me veo con un lag. ¡Ay, qué guay, Marco! Queda súper guay. Espera, ¿y si pongo algo en el chat? Está genial, tío. Y... Bienvenidos todo el mundo. Toda la idea pues surgió en base a convivir en psicotwitter o en general en Twitter. Todo el malestar que se fue acumulando, pues decidimos... Bueno, a mí se me había ocurrido como en Navidad así, digo, mira, voy a aprovechar las vacaciones y voy a hacer un cuestionario porque me encanta hacer cuestionarios, tengo un problema. Y bueno, voy a ver si es verdad que todo este malestar que percibe es objetivo o no, porque a mí sobre todo me interesaba mucho saber si la imagen general era más positiva que negativa, ¿no? Porque creo que lo negativo como que llama más la atención que lo positivo. Sí. Entonces, pues eso. Nada, lo estuvimos hablando y a Adri se le ocurrió la idea de ir un poquito más allá, ¿no? Es que no me acuerdo si ya teníamos los resultados o si fue antes, pero queríamos como hacer algo que fuera más interactivo, participativo, que todo el mundo pudiera... entrar y debatir el tema. Felipe, sí, lo he puesto ya en Twitter. Efectivamente, estamos hablando en un grupo de WhatsApp de psicólogos que normalmente usamos Twitter y tal. Estuvimos hablando de cómo es la percepción que se tiene de psicotwitter, y porque muchas veces nosotros habíamos visto gente que no se consideraba de psicotwitter, o que era gente que a lo mejor era psicóloga pero no se identificaba y creía que a lo mejor en psicotwitter era gente conductista que usaba Twitter, y eso yo lo llamo más bien conductwitter. Pero lo que nos pasaba era que era curioso porque no sabíamos por qué la gente hablaba tanto de psicotwitter cuando no había una definición como tal. No se entendía muy bien a qué nos referíamos cuando hablábamos de psicotwitter. La secta famosa, sí, Felipe, la exactamente. La gente pensaba que psicotwitter era como la secta de los conductistas y que ahí, si tú querías hablar de psicología, tú tienes que ser conductista, pero nosotros pensamos que eso no tiene nada que ver y tú puedes ser de cualquier modelo mientras seas psicólogo. Debería ser posible que tú pudieras tuitear en psicotwitter. Claro, también nos surgían ciertas dudas porque veíamos a gente que, o por lo menos como una sensación generalizada de yo estoy aquí en Twitter, veo que la gente está generando un contenido constante, sobre todo en verano, un boom de hilos divulgativos constantemente, y era como, vale, entonces se espera eso también de mí, ¿no? Yo también tengo que generar algo, pero claro, entonces con eso viene el, ¿de verdad yo algo para esto? ¿De verdad yo me leo todos esos libros de Skinner que la gente está poniendo? Y claro, pues a mí no me molaba mucho esa presión que se estaba generando y eso, gente que o sea, a mí me flipó. Bueno, no vamos a adelantar cosas, no nos vamos a poner, yo creo, a hablar de aquí, que para eso hemos invitado a unas personitas en cada bloque. Bueno, vamos a explicar un poco cómo va a funcionar el directo, que nos quedan unos minutillos para empezar. Sí. La idea es que hemos preparado 5 bloques. En el primero vamos a hablar de la definición de psicotwitter, vamos a hacer una pequeña introducción, aspectos positivos, aspectos negativos. En la segunda nos centraremos en la divulgación, qué tipo de divulgación prefiere la gente, qué falta en la divulgación en Twitter. Bueno, siempre vamos a estar hablando de Twitter, psicología, o sea, psicología en Twitter, no en otras redes sociales y tal, pero vamos que... vale, tercer bloque, autocensura. Este es de mis favoritos. Autocensura tanto en cuanto eso, evito poner cierto contenido en Twitter por miedo, por las razones que sean. Y un poco cuánto malestar se genera a partir de esta autocensura. Y por último, cuarto bloque, va a ser clima sano y sobre todo integración de nuevas cuentas. O sea, cómo generar una atmósfera mucho más positiva, donde la gente se sienta más cómoda, etcétera, etcétera.
qué ideas se nos ocurren, ¿no? Y por último, ya sí que sí, claro, es que este es el bloque al que más cariño le tengo, es hablar un poquito de qué cosas buenas nos ha aportado psicotwitter o Twitter o como queráis llamarlo. Sí. Y ahí ya pues, nos ponemos más ñoñes. Para acabar con algo bonito, ¿no? Que siempre empezamos con lo malo y también un poco de bonito. Claro. Vamos, Marlon ha dicho que entremos ya, así que nos ya podemos vamos meter en el otro. ¿no? Venga, sí. vamos. Vamos a ello. Buenas, chicos. Hola. Que sea alguien es. Ah, aquí estamos todos. Buenos días. Ay, hay que rayar esa vez. Hola, no sé si se me está viendo de lado o esto tiene de que lado. ser Sí, aquí se te se está ve viendo. ahorita. Se te ve totalmente. Tienes que buscarlo. Bueno, es que estamos empezando, ¿vale? Hay como muchos temas, muchas movidas tecnológicas, técnicas, logísticas. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir. Nada, a vosotros por organizar esto. Total. Bueno, pues este bloque es el primero. Vamos a comenzar así. Vamos a hacer una introducción un poco de qué es psicotwitter. Y como psicotwitter no es una cosa... ¿Me estoy oyendo en doble o no? Bueno, como no es una cosa única y no es igual para todo el mundo, pues para empezar queríamos saber cuál es vuestra definición de psicotwitter. Y como ya les hemos comentado a los espectadores, que vamos a hacer una serie de preguntas. La idea es que, como queremos que participéis, por ejemplo, lanzamos una pregunta, entonces empiezo, Luis, empiezas tú, y tú nos das una respuesta corta y le mandas el testigo a la siguiente persona, ¿vale? A quien quieras. Entonces tenemos al final 6 respuestas cortas de qué es psicotwitter, por ejemplo, y ya podemos empezar a hablar, a debatir más, digamos, abiertamente de lo que queramos. Si vemos que no surge nada, pues pasamos a la siguiente pregunta. Y finalmente, pues leemos las preguntas que nos vayan comentando la gente en Twitch. Vamos a empezar, comentáis pues quién sois, qué relación tenéis con Twitter, cuánto lo usáis más o menos. Pues yo qué sé, lo uso 5 veces al día o lo uso cada minuto de mi vida. Y también aprovecháis para comentar cuál es vuestra definición de psicotwitter. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. Venga, pues Cris, empieza tú. Venga, vale. Pues nada, yo soy Cris, bueno, en Twitter soy Cristina Aranjus. Y nada, yo sí que es verdad que era en Twitter más activa hablando de psicología, pues hará unos... Yo creo que desde el 2018, una cosa así. Luego es verdad que ya no tanto, pero no sé, si por Twitter yo lo definiría como una comunidad en la que te puedes encontrar a la gente por unos intereses, pero en la que también se pueden formar unas dinámicas un poco tochas. Y nada, ¿le tengo que pasar yo el testigo a alguien? Espérate, Vale. me gustaría saber a qué te refieres con dinámicas tochas. Un poco, pues eso, que igual no somos las mejores personas relacionándonos por Twitter. No, que a veces, pues eso, que por Twitter, pues como no tenemos a las personas, ¿no?, delante de nosotros, pues muchas veces decimos cosas que no se nos ocurría decir si tenemos a otra persona delante, ¿no? Porque somos anónimos o algo así, ¿no? ¿Te refieres? Claro, quizás un poco por eso, ¿no? Porque hay como cierta distancia que, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Sí. Pero que vamos, que para ti es una comunidad, Pero bueno. ¿no?, de personas. Sí, un sitio en el que compartir, sí, conocimiento, puntos de vista, sí. Nada, Vale. le paso el testigo a Ruth, a ver qué nos comenta ella. Bueno, pues nada, yo soy Ruth, o sea, yo hace ya 2 años empecé, no, 3, 2018, que también como Chris, empecé en psicotwitter para quejarme de la carrera básicamente y nada, ya últimamente pues no lo utilizo mucho, la cuenta como más principal, por así decirlo, y más bien estoy en la candado, una candado que tengo y que tengo cierta gente y tal y ya está. Pero nada, para mí psicotwitter al principio era una comunidad donde se compartía pues, cosas de psicología, éramos estudiantes, profesores, doctores incluso, compartiendo cosas sobre psicología científica y ahora pues no sé muy bien lo que es, por eso estoy aquí, básicamente. Pero no sé muy bien lo que es. Sí, total. O sea, no sé muy bien lo que es y no me agrada tampoco el cambio que ha tenido. En verdad, yo no sé si es un cambio de dinámica o simplemente es que
somos mucha más gente que antes y entonces pues al final se lía más gorda. Ya está. Vale, luego si no podéis contarnos, quienes lleváis más tiempo, cómo era antes, qué diferencias tiene con cómo es ahora. Porque, Sí, bueno. claro, yo por ejemplo no estaba tan activa antes. No sé, yo a 2018 fue ayer, ¿sabes? En plan, hace tres años. No te creas. No te creas. Pero bueno, a ver, yo sé que hubo una época anterior incluso, que esa sí que no la viví, pero cuando yo empecé y tal, ya hace 3 años, pues la verdad que éramos menos personas que ahora, muchos menos, y no sé, es como que antes como tener 1000 seguidores era como una pasada y ahora es muy fácil tenerlo, y es como que ahora lo veo más como, hay como más competición en cierto sentido, o sea, antes no divulgábamos, o sea, antes simplemente surgía, y ahora es como que hay cuentas de divulgación especializadas que están muy bien y tal, pero que antes eso, pues, no sé, yo al menos lo veía muy poco. ¿Y no crees que ha podido ser un cambio positivo el que haya más divulgación en Twitter? Sí, por supuesto. O sea, no sé, o sea, no lo veo ni positivo ni negativo en realidad. O sea, depende. Claro. Hay cuentas que están muy bien y tal, y hay otras que simplemente por tener más retweets o más me gustas o tal, simplemente pues quieren liarla y... Sí. Bueno, luego trataremos más en profundidad qué problemas o qué dificultades puede traer psicotwitter y qué cosas buenas tiene también. Así que, muy bien, muchas gracias, Ruth. Bueno, ¿A quién le pasas el testigo? Le paso el testigo a Ricardo, que fue una de las personas que empezó a seguir por primera vez. Estás muteado ahora mismo, Ricardo. Ya está. Que, a ver, bueno, pues yo soy Ricardo de Pascual y activo en Twitter he estado desde 2011, pero con cuentas personales. Personales quiere decir con seudónimo y demás. Esta cuenta la hice con la intención de que fuera profesional. Digo intención porque ya vemos todo cómo ha acabado la cosa, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno. Y bueno, psicotwitter, yo es que creo, a lo mejor me desmarco un poco de aquí, pero yo creo que psicotwitter o sea, es una actividad, no es un grupo. Es decir, es algo que la gente hace, algo que hacemos en el momento en el que hablamos de psicología. Y ya está, igual que los que hacen, yo qué sé, cacharri Twitter, ¿sabes? Que están ahí hablando de sus tecnologías y sus cosas, o Twitter Gamer, o sea, hay de todo y todos pertenecemos a muchas de esas cosas. Entonces, me gusta verlo como una comunidad, pero yo separaría la comunidad del uso. Ahora también yo siempre, y se lo dije a Alicia cuando me dijo lo de esto, cuando dije, oye, pues a mí me interesaría esto si es que yo sigo siendo psicotwitter, porque si es una actividad, pues efectivamente uno es psicotwitter en la medida en la que hace psicotwitter, ¿no? En la que hace psicología. Y bueno, ahí estoy de acuerdo con Ruth en que pues, por algunas cosas, pues algunos hemos acabado quemados al final. Entonces, el que antes iba a 2 hilos semanales, pues ahora va a 1 y dice buenas tardes, ¿sabes? Hasta aquí. Eso, como habéis dicho que ya hablaremos después, pues hablaremos después. Entonces, para ti, cualquier persona que tuitee de psicología se consideraría de psicotwitter. Fíjate, me parece que esa sería una forma de verlo más flexible, porque eso significa que no hay barrera para entrar, eso significa que no hay no, tienes que ser psicólogo, ¿no? En el momento en que una persona está preguntando, por ejemplo, alguien que no sea psicólogo está preguntando esto cómo se explica o esto qué quiere decir, esa persona está haciendo psicotwitter porque al final Twitter se sedimenta en torno a temas, no solo a personas. Entonces, si tú estás hablando de psicología, estás haciendo psicotwitter. Yo estoy de acuerdo contigo personalmente porque hay mucha gente que piensa que no puede pertenecer o no puede aportar nada a psicotwitter y luego a lo mejor se callan por no escribir, por no ser parte, porque no se consideran y en realidad no tiene por qué. No tenés que divulgar ni hacer nada en específico para considerarte o para formar parte. Esto me
tiene otro, perdona, un segundo. Sí. Eso tiene otra cosa, y es que la gente que tiene ya unas cuentas, digamos, establecidas de contenido, pues a lo mejor se puede ver forzada, digamos, no, yo no puedo hablar de otra cosa que no sea psicología, y es como, no, joder, o sea, si quieres decir que te has caído hoy por la calle, puedes decir también. A mí me ha pasado mucho eso personalmente, y es decir que la barrera fue los 1000 seguidores. Yo digo, cuando llegan a mis seguidores pongo mi foto y lo hago también más personal, porque no quiero seguir solo de esta forma, porque no es lo que quiero hacer yo toda mi vida, ¿sabes? Yo quiero también hablar de otras cosas, y psicología es una parte importante, pero los videojuegos, por ejemplo, hacer directos, hay muchas más cosas que ahora mismo no estaría haciendo si no lo hubiera hecho de esa manera, y creo que es muy importante abrirte ese camino. Y fíjate que es curioso, porque normalmente suele ser al revés. Cuando coges un número de seguidores ya, es como que intentas, ya te da más cosas ser personal, y como que crees que la gente espera de ti un contenido muy concreto, ¿no? Sí. Pero a ti te ha pasado como justo lo contrario. Y me gusta mucho lo que dices, Ricardo. Tu definición de psicotwitter me recuerda a lo que dijo Irene en el directo de Adri de la semana pasada, creo que fue hace una semana, ¿no? Sí. Que dijo que psicotwitter no son personas, sino conductas. Claro. Me gustó mucho, porque es verdad, claro, yo a lo mejor, no sé, comparto una canción de Vetusta Morla y creo que ahí no estoy haciendo psicotwitter. Pero claro, sí. Ahí estás haciendo en cuanto a comunidad, pero a lo mejor no en cuanto a eso, ¿no? Vamos, es normal que Irene y yo digamos lo mismo, porque bebemos de las mismas fuentes al final. Lo que pasa es que ella es una persona bastante más sistemática y adecuada que yo. Entonces, ella lo dice más a menudo, por ninguna duda. No, o sea, la verdad es que me gustó mucho porque no lo había tenido en cuenta. Siempre yo tenía, pues, una comunidad, ¿no? Es como una comunidad, pero no, es verdad. Me gustó. Bueno, pues, ¿a quién le pasas el testigo? Creo que solamente queda Morgan. ¿Sí? Sí. Bueno, yo soy Luis, un placer, encantado a todo el mundo. Supongo que soy la cara menos conocida de toda la gente que hay aquí. Yo realmente escribir sobre psicología no escribo sobre psicología, nunca he dedicado mi tiempo a ello. Sí que he participado de forma activa muchas veces en comentarios de tweets de mucha gente que hay aquí, por ejemplo, como ya sea Ricardo, ya sea Chris. Yo empecé siguiendo hace pues alrededor de 2 años y medio, 3 años. Las primeras cuentas que seguí, de hecho, fueron la de Ricardo, la de Daniel Palacino y la cuenta de Denisa. Y fue un poco donde descubrí yo lo que se conoce ahora como psicotwitter, ¿no? Me gusta mucho la respuesta de Ricardo, y creo que es una respuesta en la que todas las personas, la gente que estamos, por así decirlo, como en un segundo plano, que percibimos que estáis dentro de psicotwitter, es la respuesta que todo el mundo da, ¿no? Como para ser parte de psicotwitter, entre comillas, lo único que tienes que hacer es, oye, pues hablar de tus inquietudes sobre la psicología, las dudas que tienes. Pero yo sí que he llegado a percibir, imagino que hay otra gente a la que le pasa, de hecho con algunas compañeras de carrera hemos tenido esta conversación en alguna ocasión, que sí que creemos que es como una comunidad de gente dedicada más, en mayor o menor medida, a la divulgación de contenidos de psicología, ¿no? Entonces, yo sí que siempre he visto psicotwitter como una comunidad de personas más que unas acciones, ¿no? O simplemente hablar de psicología. Y entiendo perfectamente por dónde iba Ricardo, y comparto que creo que estaría muy guay que fuera así, pero sí que es cierto que, sobre todo ahora, ¿no? Que se ven muchas dinámicas intragrupales, ¿no? entre diversas personas que forman esta comunidad, como que sí que parece que es más complicado llegar a ese punto en el que te puedas llegar a sentir que formas parte de psicotwitter o que estás haciendo algo a favor de psicotwitter, ¿no? Es un poco la idea que tengo yo. Y una pregunta, Luis, ¿cuánto sueles utilizar Twitter? Es decir, ¿cuánto lees Twitter en función de, por decir una ratio de yo me leo 20 tweets y publico uno? ¿Cuánto sería más o menos? O yo qué sé, dices, pues todos los días leo Twitter, pero publico una vez a la semana. Sí, más bien, o sea, yo en Twitter me meto todos los días. Depende del día, puedo estar 1 hora, puedo estar 2 horas en Twitter, y tuitear a lo mejor 2 veces a la semana, y generalmente es eso, tener alguna interacción con alguna persona, ya sea
exponiendo alguna inquietud que tenga que ver con la psicología por algo que hayan mencionado, o friqueando de mis mierdas, ¿sabes? Pero tuiteo poco. ¿Y tú te consideras parte de psicotwitter? Claro, es que es complicado, ¿no? Porque yo ahora, por diversos motivos, estoy entrando más dentro de estas dinámicas grupales, ¿no? Y estoy entablando ciertas relaciones por A o por B con personas que sí forman parte de la comunidad, ¿no? Yo no me considero parte de psicotwitter como tal, principalmente por lo que digo, ¿no? Porque mi primera premisa es que en tu cuenta, en mayor o menor medida, divulgues sobre psicología, que es una cosa que yo de momento no he hecho. He pensado hacer alguna cosa en algún momento, pero justo por esa premisa, al no cumplirla, sí que es cierto que es como un no del todo, pero en cierta parte hay algo que me tira a decir que sí, no sé, un poco extraño. Me parece interesante lo que dice de la comunidad de psicotwitter, y la idea que tú concibes psicotwitter es un poco más por el tema del conocimiento que se tenga en psicología y por el tema de la divulgación, de lo que se muestra en redes. Así que me gustaría preguntarte si consideras que para formar parte de psicotwitter tú tienes que demostrar algo en la plataforma, que tú sabes más que el resto o que sabes cosas que a lo mejor la otra persona no sabe. ¿Consideras que eso es indispensable para ser parte de psicotwitter? En mi opinión personal, no, en lo absoluto. Creo que tengas que demostrar que sabes más que nadie, más que nada porque creo que absolutamente todo el mundo, incluso profesores, creo que le dicen muchas veces que ellos siguen siendo estudiantes todavía y siguen estudiando y siguen aprendiendo más. Creo que todos tenemos todavía un montón de cosas para aprender, y da igual que estés en primero de carrera, que tengas 4 másters y un doctorado, ¿sabes? Pero creo que la percepción que hay desde fuera, y creo que eso es una cosa que también tocaremos hoy, es de ¿para qué voy a publicar yo X cosas cuando hay gente que conoce mucho mejor de lo que voy a hablar? Y seguramente lo que yo vaya a decir sea una cosa nimia comparado con lo que puede decir tal persona respecto a este mismo tema. Pero sí, entiendo por dónde va. Pero ¿no consideras que eso sería un poco como, digamos, desvincular la gente que crea hilos divulgativos de la gente que lo lee? O sea, si lo entendiéramos así, como tú me estás diciendo, por ejemplo, una persona que me sigue y que no publica hilos divulgativos, ¿no se consideraría de psicotwitter para ti? Claro, yo hablo un poco desde mi experiencia personal, ¿no? Sí. No sé si hay más gente a la que le sucede. Yo he estado mucho tiempo siendo como mero observador, sin tener ningún tipo de relación con el mundo de la psicología o con la gente que hace psicología en Twitter, y sí que lo sentía yo de esa manera, ¿sabes? En plan de, yo no formo parte de esta comunidad, yo soy simplemente una persona pues que mira un poco desde fuera, desde lejos, que se interesa por las cosas que dicen, pero yo no participo en esto, ¿sabes? Ya. Y Entiendo. Perdón, Alicia, di tú primero y ahora comento yo algo. No, digo así, cogiendo un poco la definición de Ricardo, imaginemos, ¿no?, que psicotwitter es un repertorio de conductas. Está crear hilos divulgativos, poner tweets sobre lo poco que me gusta mi carrera, cosas así, ¿no? Dar like. Claro, por ejemplo, únicamente dar like a tweets de psicología, ¿eso es hacer psicotwitter? ¿Qué creéis? Así en general, ya por abrir un poco el... Solo dar likes, no publicar como tal. Oye, yo creo que sí, ¿no? Al final, al dar like, lo que estás haciendo es aumentar la visibilidad de un contenido. Entonces, en ese sentido, estás haciendo psicotwitter, en el sentido que estás haciendo que llegue a más gente. Sí es cierto, antes he dicho que podía verse como un conjunto de comportamientos, pero eso no excluye que a través de esa interacción se acabe formando una comunidad también. O sea, no penséis que quiero decir que lo uno excluya lo otro. Pero vamos, yo creo que sí, y esto lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, porque no soporto la modestia en general, no soporto la falsa modestia en particular. Pero yo he aprendido un montón en Twitter, leyendo muchas veces a una persona que era estudiante y ha dicho, este tema me ha interesado, me he puesto a leer y he hecho este hilo con fuentes bibliográficas que he encontrado de, yo qué sé, lo que sea. O sea, yo, por ejemplo, leyendo a Edgar he aprendido mucho sobre psicopatía, que a mí me interesa bastante poco. Pero es una cosa muy guay. Y es cierto que muchas veces se ven esas dinámicas de cállate que yo soy profesor,
Pero, Jorge, a mí eso me parece tan peligroso, es ponerte una diana en la espalda enorme. Pues se te puede volver en contra enormemente, ¿eh? Como que eres profesor y no sabes esto, tío, ¿de qué vas? O sea, no sé, me parece... A mí me da miedo decir esas cosas. Pues mira, justo eso hila muy bien con la segunda pregunta que teníamos, era que ¿qué aporta psicotwitter a una persona, uno que es profesional de la psicología, a una persona estudiante de psicología o a una persona que simplemente le interesa la psicología? O sea, imaginémonos esos tres casos. ¿Qué aporta psicotwitter a ese tipo de personas? Digo, porque como estabas hablando tú, Ricardo. Ah, perdón, estaba diciendo ¿qué aporta? Bueno, yo creo que en los tres casos aporta, por un lado, lo mismo, que es seguir aprendiendo, antes lo habéis dicho, o sea, uno nunca deja de estudiar, uno nunca deja de aprender. Eso es así. O sea, hay gente que deja de estudiar, ¿vale? Pero ni siquiera esa gente puede dejar de aprender, por mucho que lo intente. Fíjate, a una persona que no sea psicóloga o que no tenga un conocimiento grande de esto, creo que se encuentra con el mismo problema con el que se encontraría buscando en Google, que es que, vale, tienes mucho contenido, pero no puedes distinguir entre contenido bueno y contenido malo. Contenido malo me refiero a, tengo una cuenta de 300.000 followers y lo que hago es poner definiciones del DSM-5. Pues ok. Gracias por esta inestimable aportación a la civilización humana, ¿no? Pero bueno, pero mira, por ejemplo, desde mi punto de vista, para que se vea lo muy interrelacionado que está todo así, yo he aprendido un montón leyendo a clientes. O sea, gente que ha ido a terapia, gente que tal, todo el tema de la antipsiquiatría, todo el tema del cuerdismo, tal, que son cosas que yo no me había planteado a lo largo de la carrera porque tampoco me habían dado pie a planteármelo, ¿no? Y sin embargo, ahora sí que es algo que tengo muy presente y por eso mismo lo meto en mis asignaturas también. Y eso ha sido a través de leer a personas que no solamente han sido clientes, sino que son extremadamente críticas con la psicología en general. Entonces, joder, yo creo que eso es una herramienta de la leche. Es muy guay. Yo considero que el disenso, como tú bien dices, es la forma en la que más se avanza en el conocimiento científico, sobre todo. Porque te da pie, digamos, a falsar esas proposiciones, esas creencias que tienes de antes y te permite crear nuevo contenido y a lo mejor eliminar parte del sistema de creencias o como queramos llamarlo, que a lo mejor no era tan eficaz y la tenemos que adaptar al día de hoy. Y bueno, pues ¿alguien quiere seguir contestando a esta pregunta? quería meter una cosa del chat que han dicho y le voy a preguntar y luego que sigan la pregunta que ha respondido ahora Ricardo. Que han dicho en el chat que algunas personas aprenden más en hilos de Twitter que con profesores. ¿Qué opinión tenéis de eso? Por ejemplo, Ruth. Totalmente. O sea, bueno, a ver, depende que el profesor también, ¿no? Pero sí es verdad que yo he aprendido pero una brutalidad y sobre todo de cosas que me interesaban. Porque a veces a lo mejor en la universidad te enseñan, pues yo qué sé, un montón de paradigmas, un montón de escuelas diferentes, pero de lo que te interesa, pues se profundiza muy poco. Sin embargo, en PsicoTwitter tienes la posibilidad de seguir a gente que estudia en ese área concreta que a ti te interesa más y tal, y te ayuda, pues eso, a profundizar y a entender mejor esa cosa en concreto, no todo, que lo que te enseñan en la universidad es como un popurrí de todo, que al final no es nada. Muy bien, pues gracias. La verdad es que estamos muy de acuerdo, yo creo la mayoría, os he visto asintiendo, así que considero que estamos de acuerdo. Y bueno, siguiendo con eso un poco, ¿tú qué opinas de qué aporta PsicoTwitter a la gente que lo usa? Como estudiante, ¿tú qué has sido? ¿Tú qué piensas que te puede aportar como estudiante? ¿O como si estuvieras fuera de la psicología? Bueno, a ver, aparte de todo el rollo de aprender y demás, que está muy bien, ¿no? Pues a mí me ha aportado también pues, conocer a un montón de gente que en mi vida hubiese podido conocer y gente con la que, como yo digo, como que hablas el mismo idioma, ¿sabes? Que es bastante complicado de encontrar. Bueno, al menos yo estudié en la UNED, entonces como que aparte si ya es complicado en una universidad presencial, pues
a distancia es como más complicado aún, y compartir todo esa inquietud, todo ese conocimiento que vas adquiriendo y demás con personas que viven a lo mejor a 2000 kilómetros, pues es un pro, la verdad, de psicotwitter, como estudiante. Bueno, como cualquier cosa en realidad. Pues sí, pues puede ser muy interesante porque cuando tú entras en la universidad, muchas veces hay como ese eclecticismo que se suele vender mucho en la universidad, y yo creo que psicotwitter es justo lo contrario. Se trata de crear una especie de hilo más conductor, haciendo un poco el chiste, ¿no? Y se trata de ir más por una línea, que la verdad que es algo que también luego hablaremos. Pero sí que es verdad que hay personas que personalmente yo he visto, que yo he conocido de mi universidad o que me han hablado por psicotwitter y tal. Y me he dado cuenta que el leer cosas en psicotwitter le han como aclarado muchas cosas en su práctica, en sus estudios, y que ha sido algo bastante positivo. ¿Tú cómo consideras que es psicotwitter? ¿Qué se puede aportar a la gente que empieza en psicología o que no tenga nada que ver con la psicología, Cristina? Estás muteada Pues la verdad, ahora. no, ya. La verdad es que, o sea, lo bueno de psicotwitter o de Twitter en general, ¿no? Es que te expone a unas realidades a las que no te encuentras en tu día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí, en el caso de psicotwitter, pues me solucionó un poco el hastío vital que tenía un poco la carrera, ¿no? Porque es como eso, que no... Como que no fue cuando hasta que empecé a hablar en Twitter de psicología o conocer a según qué cuentas que dije, ah, hostia, pues igual sí que es lo que me gusta esto, ¿no? Que tiene cierto sentido. Porque, no sé, o sea, a ver, es el ejemplo del análisis de conductismo, pero no tiene por qué ser solo eso, no solo porque es lo más claro como ejemplo. Pero es eso, que cuando entras en la carrera te dicen que el conductismo es lo peor, que si se trata de comer niños o que sí demás. Y luego ves que en verdad, pues, o sea, no tienes por qué elegir ese paradigma, ¿no? O sea, es decisión tuya dentro del que cabe, pero como que estás como muy mal informado, ¿no? Entonces, el ver joder, pues que había otra psicología distinta o que tenía como más fundamento, ¿no? Dentro de lo que cabe o que te parece como más consistente que lo que veías en la carrera y que hay gente que la defiende también y que estáis todos dentro, podéis hablar dentro del mismo idioma, como decíais antes, pues creo que al final eso es como un poco, ¿cómo decirlo? Pues un salvavidas, ¿no? Para hacer los 4 años de carrera, bueno, y los que vengan después más llevaderos. Justo nos decía para alguien por el chat. Ah, perdona. No, es que no, justo yo con a lo mí. que has dicho, hay alguien que ha dicho en el chat que, sobre todo la ausencia de base teórica, que en la uni casi no se profundiza en nada y todo es un amasijo de técnicas sin sentido. Y es una de las grandes cosas que me ha aportado psicotwitter, o por lo menos que he dicho, hostia, como no he podido ver esto en la carrera, y es, por ejemplo, filosofía de la ciencia. A mí eso me ha parecido totalmente chocante en mi formación. Claro que tú dices, la psicología tiene mucho que ver con la filosofía, pero luego entras en la carrera y no ves nada de filosofía. No hay ni siquiera una asignatura en primero que te diga fundamentos filosóficos de la psicología. Y yo creo que eso hace mucha falta porque luego es que no tienen ni idea de noseología, ni de epistemología, ni de ontología. Y a lo mejor está hablando de un montón de temas de psicología y no saben ni si pueden casar entre ellos, ni si se basa en un conocimiento científico. No tienen ni idea en realidad, y hay una falta de herramientas brutal en la universidad, en mi opinión. ¿Tú qué opinas de esto, Luis? Bueno, Ya que estamos y... Perdón, ¿me quieres responder tú? ok, una cosa antes. Sí, puedes responderme tú, perdón. no te Bueno, preocupes. respondiendo a lo anterior de qué le puede aportar psicotwitter a una persona que no esté dentro de la psicología, pues yo diría que eso depende mucho, porque yo hablo muchas veces con una amiga que me dice, ¿puedes dejar de utilizar esos palabras? No entiendo nada de lo que estás diciendo. Entonces es como, o sea, que hay que ver realmente cuando alguien habla de psicología en Twitter a quién quiere llegar, porque no se puede hablar de la misma manera, no a alguien que pues ha estudiado lo mismo que tú, que compartís pues cierto background, por así decirlo,
que con tu amiga que ha estudiado Derecho y que pues no tiene ni idea de, o sea, sabe de psicología porque ella se comporta, pero hasta ahí, ¿no? Y nada, se me ha olvidado la otra pregunta que acabas de hacer, Adri, entonces si me la puedes repetir. Sí, que si consideras que hace falta filosofía en la carrera y que hay una Sí, falta efectivamente. hay una falta de herramientas para la demarcación científica de la psicología y para el entendimiento ontológico de lo psicológico. O sea, la cosa es, o sea, no es que no se dé filosofía en la carrera de psicología, o sea, en el grado de psicología está dentro del contenido. Bueno, de hecho en la autónoma hay una asignatura que es Historia, Ciencia y Profesión. La cosa es que pues no se da de la mejor manera, ¿no? Entonces sí que, Alicia, no puedo sacar a que esa asignatura existe. Pero sí que es verdad que pues no, o sea, además que te la encuentras en primero, ¿no? Y que tampoco nadie te dice por qué la filosofía es importante o por qué merece la pena o es necesario estudiar eso. Entonces, pues no es una asignatura que pasa pues como si nada, ¿no? Que como que al final pues 6 créditos que apruebas y ya está. Sin pena ni gloria un Pero sí poco. que eso es. Pero sí que comparto la opinión de que es una cosa que es muy necesaria y de la que habría que hacer más hincapié en los planes de estudio. Que no se profundiza tanto y a lo mejor hay otras asignaturas que, al menos en mi caso, y no sé en otras universidades, pero en mi caso que se repiten a lo mejor contenidos absolutamente lo mismo 3 veces entre años distintos. Y tú dices, ponme aquí filosofía y que entienda mejor la psicología que estoy dando. Bueno, como nos quedan unos 8 minutillos, vamos a retomar algunas preguntas que se han quedado ahí en el tintero del chat. Nos comentaba Juan Bizcal que estaba en una situación similar a Luis, que sí considera que forma parte de Psicotwitter, porque aunque no publique en Twitter, por ejemplo, sí que lleva los debates a las aulas con sus compañeros y familiares. Eso también hila con una de las preguntas que teníamos, que era cómo puede afectar el uso de Psicotwitter a tu vida cotidiana. No sé si queréis contar, Luis, por alusiones. ¿Quieres comentar tú un poquito? Sí, o sea, creo que ese es el nivel máximo que se puede alcanzar, ¿no? De la utilidad que puede tener Psicotwitter. O sea, creo que todo lo que ha generado Psicotwitter, o la gran mayoría de cosas, han sido muy útiles, muy útiles. De hecho, yo he ido con un hilo de Edu Polín a mi profesor de técnicas, Víctor Stahl, que por cierto creo que aquí hay gente que lo conoce, literalmente a mi profesora decirle, oye, no entiendo qué está diciendo Edu Polín en este hilo, por favor, explícame, ¿sabes? Y de estar un buen rato diciendo, mira, a ver, esto sé que no tiene nada que ver con lo que damos en el curso, pero te explico un poquito, tal, no sé qué. Entonces, claro, creo que es una herramienta de aprendizaje súper útil y desde luego creo que hay hilos que puede entender todo el mundo. Un poco trayendo en coalición, ¿no? con lo que estábamos hablando anteriormente, hay algunos contenidos que creo que sí que están hechos para que cualquier persona los pueda entender. Por ejemplo, este tweet, o sea, este hilo de Dupolín, ¿no? En el que yo fui a mi profesora a preguntarle, pues no se lo daría a una persona que no tiene ni idea, porque diría en plan, señor, por favor, hable en castellano. Pero recuerdo, por ejemplo, por mencionar a Ricardo, que está aquí, tiene un hilo que es fantástico sobre relaciones mal llamadas tóxicas, ¿no? Y un poco cómo funciona el reforzamiento intermitente en este tipo de relaciones, que lo explica de una manera que creo que cualquier persona puede llegar a entender y súper claro. Entonces, creo que es un poco buscar la utilidad máxima del contenido que quieres hacer, porque claro, luego no digo que los hilos de Dupolín no sean útiles, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que sí que está más enfocado a los profesionales, ¿no? En ese sentido. Y joder, yo creo que es eso, ¿no? O sea, si tú eres capaz de coger cosas que se hablan en Twitter y llevarlas directamente, en este caso, en el caso de la persona que ha hablado por el chat, a unas clases, a unas tertulias y poder debatir sobre ello, creo que es el máximo culmen de lo que de lo que podemos generar, ¿no? En esta red social. Sí. Y también Perdona, sí, Ruth. No, iba a decir algo, que es que hay gente que, o sea, piensa que si no aporta nada en el sentido de tuitear, en psicotwitter y demás, o sea, en Twitter, pues como que no es parte de esa comunidad o lo que como queramos llamarle, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que me dice, pero tía, ¿y qué tuiteo yo? A ver, que a veces tengo ganas de tuitear sobre psicología, pero tengo miedo de que me corrijan de mala forma. Y realmente, o sea, es que lo he visto, o sea, sí, o sea, hay gente que literalmente te corrige
como si fuera el máximo catedrático de psicología del aprendizaje de la Universidad de Wisconsin, y tú ahí, pues, en plan como, pues vale. Si quieres, Entonces, es como... Ruth, te puedo cortar un momentillo, es que va a quedar poco Sí. tiempo para demás preguntas. Y si quieres, esto lo hablamos en el de autocensura. ¿Tú estás en ese bloque? Ujú. Ruth, Yo no, ¿no? yo no. ¿A qué hora es? Pues Alicia lo tiene apuntado. Lo puedes Autocensura comienza a las 8:30. ver, lo puedes ver. Si no- También, por terminar, cogiendo la última pregunta, ¿creéis que a menudo se confunde psicotwitter con conductwitter y por eso hay tanta polémica? A ver quién quiere coger la palabra. Creo que Ricardo quería coger el cable. ¿Sí? Dale, Ricardo. No, yo estaba haciendo como que me apuñalaba con un pincel, pero vale. Vale, lo he entendido mal. No, pero sí, a ver, es que aquí pasan muchísimas cosas. O sea, yo creo que no es correcto confundir psicotwitter con conductwitter. Eso sí, eso es así. ¿Vale? No, porque no es lo mismo hablar de psicología que hablar de conductismo. Simple y llanamente. Ujú. Pero creo que tiene mucho que ver con lo que decía Ruth, con lo que decía Chris también, es llegar a un sitio donde encuentras a gente. O sea, de verdad que yo sé que hay personas que además me caen muy bien y que considero que son gente muy, muy importante y que enseguida saltan con que somos unos victimistas y demás, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, cuando tú coges los planes de estudio y cuando tú coges cómo se enseña el conductismo, pues queda como feo, ¿no? Casi hablar de conductismo en según qué contextos. Y la mayor parte de nosotros, que no digo todos, pero la mayor parte de nosotros nos hemos desarrollado como psicólogos en un contexto así. Entonces, que encontrar un lugar en el que puedes hablar de esas cosas con gente que está de acuerdo contigo va a hacer que hables más de esas cosas, vamos, me pinchas y no sangro. No se me habría ocurrido jamás que ocurriera eso. Entonces, obviamente, hay mucho conductista en Twitter. Ahora, por suerte Twitter tiene unas herramientas maravillosas que son las de silenciar personas y silenciar palabras. Entonces, ¿no te gusta el lado de conductwitter? Maravilloso. Pues no silencias. Ya está. No pasa nada. Al fin y al cabo es lo que llevan haciendo las instituciones educativas muchos años. Lo puedes hacer tú también con tu propio Twitter. Entonces es una ventaja. Como ha comentado, perdón, Juan en el chat, ahora mismo se ha dado cuenta de que siguen existiendo conductistas radicales. Gracias a Twitter. Existió. O sea, también tengo que decir una cosa. Yo, gracias a Twitter, por ejemplo, he encontrado personas con inquietudes teóricas, vamos a decir, muy diferentes, incluso incompatibles, con las que me llevo fenomenalmente bien en lo personal. Podemos no estar de acuerdo en lo teórico, pero llevarnos bien en lo personal. Y al revés, también yo tengo personas con las que tengo una coincidencia teórica prácticamente del 100% y que no nos aguantamos mutuamente. O sea, no pasa nada, ¿vale? El rollo este de la secta nos está saliendo regular. Sí, ¿no? Desmitificar un poco el... Ya lo hablaremos eso también, un poco lo de la Me secta. gustaría comentar Vale, una cosa a raíz un de lo minuto que dice Ricardo, nos queda. Vale, soy breve. Sí que es cierto que creo que hay una mayoría de personas que son, vamos a decir, afines al conductismo, creando contenido en Twitter, pero creo que una de las razones, hay un montón de razones, hay un montón de factores que influyen ahí. Pero yo creo que uno de los primeros, al menos en mi caso, y creo que es el caso de mucha gente, creo que el paradigma conductista es el primero que ha llegado y ha dicho, mira, estas son mis bases y a partir de aquí te voy explicando y te voy contando mis cosas. O sea, en el resto, sobre todo porque en las carreras, al menos en la autónoma, y tengo entendido que muchas son así, lo único que existe es el cognitivismo, pero te explican ya, digamos que las bases no importan, te vamos explicando cómo funcionan estos procesos por aquí, estas cositas por aquí. Entonces, claro, cuando tú de repente llegas y dices, hostia, espérate, que es que esto tiene una base sólida, firme, basada en una filosofía de la ciencia. O sea, creo que la primera vez que hemos escuchado nosotros filosofía de la ciencia era por parte de un conductista. Sí, bueno, también eso yo creo que se debe a que, como estábamos hablando, no hay filosofía de la ciencia en la carrera, entonces tampoco conocemos las bases del cognitivismo, que las hay, y que hay millones de debates al respecto, pero tampoco conocemos esa parte. Entonces, si el conductismo de repente es lo primero que te cuenta, dices, vale. Pero bueno, que tampoco era cuestión de hablar de conductismo concretamente, sino un poco de psicotwitter, pero es verdad que aunque no lo tratemos, es que tiene que salir este tema porque está en boca de todo el mundo, ¿no? Así que nada, pues hemos llegado al tiempo límite, vamos a tener que
pasar al segundo bloque. Muchísimas gracias por participar y por darnos vuestra... Ojalá pudiéramos tener más tiempo porque empiezo a ver que se nos empiezan a quedar un montón de cosas en el tintero. Pero bueno, quienes seguís en los siguientes bloques, nos vemos en los siguientes bloques. No sé, creo que en realidad nos vamos a volver a ver en algún momento. Así que nada, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Y sí. Bueno, es que soy lo peor, o sea, Ahora, espera un ahora te momento, es escucho. que tiene como que pensar ahora. Vale, ya. Sí, se tiene que Vale, ¿me cambiar. oís bien? Porque he pasado a los AirPods porque me estaba quedando sin batería. ¿Me oís bien? Sí, Sí, te oigo bien, un poquito bajito, pero bien. Hola, Ruth. Vale. Ricardo, Hola. pon la webcam. Puente, ¿eh? Vale, a ver. Ahí. Vale, está. Bueno, el marco, que has cambiado el marco, se ve perfecto. Hombre, Qué emoción. los marcos y todo el directo que ha hecho Alicia y es una crack, ¿eh? Muy bien, de verdad. Enhorabuena. Está muy chulo. Bueno, pues empezamos el segundo bloque de divulgación, concretamente. Para quienes acabáis de entrar, pues bueno, es que venimos de estar con Ricardo y con Ruth también. Entonces ya saben un poquito cómo va a ser la dinámica. La idea es que vamos a ir sacando preguntas y para empezar, bueno, antes habíamos hecho una pequeña rueda de ir pasándose el testigo para dar una respuesta corta a la pregunta, pero bueno, también vamos a hacer un poco lo que vaya surgiendo. Nos van surgiendo por aquí preguntas en el chat, lo vamos comentando, así que sentíos libres de comentar todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, pues bueno, divulgación en psicotwitter. Para empezar, por favor, los nuevos integrantes, contadnos un poquito quiénes sois, cuál es vuestro uso de Twitter, cómo os sentís en psicotwitter, así una breve introducción. Carlos, ¿quieres empezar? Sí. Venga, empiezo yo mismo, sí. Bueno, yo soy Carlos Montero, llevo poquito tiempo en este constructo de psicotwitter y realmente fue porque siempre tenía mi cuenta personal y bueno, decidí dar el salto y como mi ámbito en el que más me interesa es la psicología deportiva y no conocía muchas personas que habían, digamos que tocasen ese ámbito, pues mira, la verdad es que fue un descubrimiento muy bueno y bueno, pues realmente ha sido muy reforzante y seguiré, espero, mucho tiempo y no desgastarme como le ha pasado a algunas personas. Nada, simplemente estudié en la Universidad de Sevilla, cuna del saber, como le he dicho antes a Iris. Así que nada, gracias a Andrés García, pues sigo aquí hoy disfrutando un poquito más de la psicología y no la dejé en su momento, como casi hago, así que hay que agradecer. O sea que psicotwitter tiene ahí una contribución importante en tu vida, ¿no? Bastante. Es donde prácticamente leo mucho. Antes había hecho una pregunta sobre cuánto lees y cuánto tuiteas. Pues bueno, a mí el ratio me saldría 300 a 0,5. O sea que... Tú tienes todos los hilos que se hacen en Twitter guardados en marcadores para leerlo después. Soy de esa clase. Tengo Diógenes de ese Vale. tipo. Bueno, pues cuéntanos mucho poquito. Me gusta ese nombre. Me llamo Iria, no mucho poquito, obviamente. Encantado, Y ahora Iria. estoy en segundo de carrera en Oviedo. A ver si me da tiempo a tener clase con Marino Pérez, como le decía a Carlos. Y pues yo básicamente leo, he hecho un hilo y ni siquiera era divulgativo, era simplemente contando mi experiencia. Así que diría que mi porcentaje de tweets que escribo es más bien cero. Bueno, pero también eres parte de la comunidad que no es divulgativa y te querría preguntar, ¿tú te consideras parte de psicotwitter? Diría que sí, porque yo voy y pregunto mis dudas, que son muchas, y leo mucho y no sé, me intereso también un poco por la gente que hay ahí. Así que diría que sí. También por algo que dijisteis antes, de que creo que lo dijo Ricardo, si no me equivoco, que simplemente dando like o fab, o sea, eso es lo mismo, dando like o retweet, que ya eres parte de psicotwitter, porque lo estás divulgando, en cierta forma lo estás compartiendo para aquella gente que te sigue que no es parte de psicotwitter o que no tiene nada que ver con ello a nivel académico o similar. Me gusta ver que aunque no hace hilo y todo eso, también te consideras porque creo que es necesario, creo que no tiene que haber esa desconexión, porque al final la divulgación sin la gente que lee pues tampoco tendría mucho sentido, no podría mantenerse en el tiempo, así que yo creo que es una parte también muy importante, porque primero para divulgar, primero hay que leer al final. Bueno, claro, estamos ahora en el bloque de divulgación. Es verdad que psicotwitter no es solo la divulgación, ya estábamos comentando antes.
Pero bueno, aquí nos vamos a centrar en eso. Así que la primera pregunta, que sí que molaría que contestásemos todos, pues es ¿qué tipo de divulgación disfrutas más en psicotwitter? Un poco cuáles son las características que tiene esa divulgación. Si es más formal, rollo texto dividido en tweets, o si prefieres que tenga GIFs o imágenes o emojis o lo que sea. Un poco cuál es el tono que os gusta más en la divulgación o que procesáis mejor. Y que empiece quien quiera y luego va pasando el testigo. Pues si quieres puedo empezar yo mismo. Pues yo la verdad es que disfruto un contenido más barroco, la verdad. Más que yo esté leyendo y yo diga, no me entero. Y lo tengo que pensar. Porque yo soy muy raro porque me gusta mucho pensar, darle vuelta a las cosas y reflexionar. Y sí que es verdad que me gusta mucho cuando tienen coloridos, que si tienen imágenes y te lo hacen más ameno. De hecho, intento siempre cuando hago divulgación, la mayor parte de las veces, hacerlo con imágenes también para que la gente que a lo mejor tiene menos enganchado a la divulgación y tal, le atraiga. Pero sí que es verdad que esas imágenes o eso extra que tiene superficial y tal, a mí no me llama tanto si no hay un contenido que yo diga, uff, me está molando lo que estoy leyendo. Como que le das más valor al contenido que a la forma, ¿no? Para mí el contenido supera mucho la forma. Sí, función más que forma para mí. ¿Y a quién le pasas el testigo? Venga, a Carlos Montero, que me gusta mucho, que ha trabajado con Andrés y que casi deja la psicología, que no queremos que lo deje. Una vez que ya se mete aquí uno, es muy complicado salir, la verdad. Sí. Que a mí me gusta mucho el... Bueno, hoy me ha dicho, bueno, no sé si, bueno, ya hablaré. A mí me gusta mucho, soy creo que un poco contrario a ti, no me gusta que sea tan denso el contenido, sino que lo hable de una forma, digamos, que adapte el contenido para que tanto una persona de la calle o otra persona que está estudiando, pues lo entienda y pueda reflexionar sobre ello. Porque claro, tampoco sin caer en magufadas, ni en libros de autoayuda, ni frasecitas típicas, ¿no? O psicohabilidades, como dice Santiago Benjumea. Pero me gusta más esa lectura cotidiana, esa lectura normal. Si quiero leer algo, digamos, más denso, o pues si me meto en un artículo, o a lo mejor en un blog que también viene referido en ese mismo hilo, como hace, por ejemplo, Javier Hernández. Entonces, me gusta que sea un poquito más liviano, la verdad, la forma del contenido. Obviamente, si tiene emoticonos, como ha dicho Alicia, o si tiene alguna imagen, o si tiene algún GIF, creo que es mucho más atractivo y realmente llega a más personas. Me gustaría pasarle la palabra a Ruth, que antes habla un poquito y ahora pues mira. Pues bueno, a mí la verdad es que el estilo de divulgación que me gusta es que tenga el toque personal de la persona que lo está escribiendo. Me refiero, o sea, yo puedo disfrutar mucho de un hilo de Deni, por ejemplo, de Denisa, y puedo disfrutar mucho de un hilo de Ricardo o de Dupolín, que son más técnicos, por así decirlo, ¿no? Y los dos, o sea, es como que no podría elegir un estilo concreto, sino que se nota cuando la persona está divulgando desde su propio estilo, y a mí eso me encanta. Y bueno, también hay una cosa que quería decir de la divulgación, y es que, por ejemplo, yo nunca he divulgado en Twitter, o sea, creo que tengo un hilo de divulgación, estrictamente de divulgación, pero a veces creo que, por ejemplo, si pones tus reflexiones, preguntas, incluso también podría considerarse divulgación, en el sentido de que se crea una conversación en torno a ese tuit inicial que puede llegar a ser de mucha mayor utilidad que a lo mejor un hilo entero de una sola persona hablando, por así decirlo. Y nada, no sé qué pensará de esto Ricardo. Vale. Pues a mí es que siempre decir que uno es divulgador me parece que, o sea, no me gusta. Me da un poco de vértigo, me da un poco de repeluco. Y además soy consciente de que hay una cierta polémica acerca de qué es y qué tiene que ser un divulgador. No sé si se me está cortando. ¿Me estoy cortando? No, muy poco. No, muy poco. Ahora ha vuelto ya bien. Vale.
Vale, genial. Yo es que he intentado toda mi vida, he intentado ser serio. Y toda la vida me ha salido regular. Entonces, no... si veis mis primeros hilos son mucho más técnicos que los siguientes. Yo creo que en mi caso es deje, no voy a decir clínico porque luego me disparan dardos tranquilizantes, pero bueno, voy a decir mi deje de hacer terapia. Que es que al final no vale de nada. Genial. No vale de nada decir, Yo es que he perdonadme, no intentado sé qué toda está mi vida pasando. intentar ser Perdón. Vale, Espera, creo que alguien tiene el Del- directo abierto. puedes mutear ¿Puede el ser? directo. Funciona. Vale, ya. Perdón. Que es un poco deje de hacer terapia. O sea, al final no vale de nada una información, por muy buena que sea, que no es comprensible. Yo divulgación, entre comillas, para psicólogos y divulgación para profesionales lo hago en los papers, en los manuales y en las aulas donde hay que hacerlo. Que eso es divulgación también, aunque sea transmisión de conocimiento, vamos a decir, en un sentido horizontal. Pero en Twitter, que lo puede leer cualquier persona, me parece que está mejor está mejor. Como siempre depende de qué tengas en la cabeza como receptor del mensaje, ¿no? Pero yo creo que es más útil, desde mi punto de vista, es más útil que yo haga hilos o yo transmita cosas hacia gente que no tiene por qué tener un gran conocimiento de psicología, que puedan ayudar a desmitificar o a corregir ciertos errores. O lo que a mí me parecen errores, vaya. Entonces, eso, básicamente. Y como decía, he sido cada vez menos técnico por dos motivos. Uno, porque mientras no cometas errores graves, no pasa nada por no utilizar lenguaje técnico cuando vas dirigido a un público no técnico. Y dos, porque cada vez que utilizaba lenguaje técnico aparecía alguien a decirme, madre mía, ya estáis otra vez con los refuerzos y los castigos. Y entonces, pues ya es como, mira, déjame vivir. Así que esa es mi historia, Patricia. Vale, y nos queda entonces Iria. Yo la verdad que me leo cualquier cosa que me echéis, tanto si es totalmente técnico, prácticamente sin puntos ni comas, como si tiene muchos gifs o emoticonos que decíais. Pero sí que es verdad que a mí, por ejemplo, hasta hace nada no me seguía mucha gente de psicotwitter, la gente que divulga más o está más activa o que prácticamente solo habla de psicología. Entonces, yo, todos los tweets técnicos a los que le daba retweet, yo pensaba, la gente que me sigue no estará ya hasta sus genitales, o sea, no estará ya como harta de todo lo que estoy compartiendo yo. Y realmente que me parece que esa es la gente a la que realmente tenemos que llegar, porque ¿qué sentido tiene si no? O sea, sí que es verdad que podemos plantearnos nuestras dudas y todo eso, pero hay mucho más allá y eso es lo que a mí personalmente me parece más importante. Entonces, sí que creo que se puede hacer un tweet bastante técnico y a la vez darle un toque personal, como decía Ruth, con emoticonos, con GIFs o haciendo comentarios súper aleatorios y me parecería que así realmente se mejoraría bastante. Sobre estos dos temas que habéis dicho vosotros dos, ¿cómo era? Iridia, perdón. Iria. ¿Cómo? Iria. Iria. Esto del toque personal y tal me parece interesante, pero yo me pongo a pensar, si yo por ejemplo de normal no hubiera puesto esos GIFs, esos stickers, esas imágenes, porque a mí no me sale, no es mi toque. A mí el problema que yo tengo es que yo muchas veces los pongo, pero porque sé que así llega a más gente y cuando hago hilos sin ellos no llega a nadie. Y entonces yo sí que es verdad que me siento por ese lado un poco como no estoy siendo yo en realidad. Y luego, otra cosa de Ricardo, por ejemplo, que antes ha dicho, yo estoy muy de acuerdo contigo. En realidad yo pienso que la divulgación no tiene tanto sentido, en plan, sobre todo para psicólogos y tal, o gente que ya tiene más estudio y tal, en Twitter, porque no es el lugar ni la forma. Pero a mí, por poner un ejemplo, me pasaba que pues quería hablar de ciertos temas o quería tener una comunidad verbal que a lo mejor me pudiera debatir o pudiera aprender de esas personas.
Y claro, para que me puedan debatir o ayudar sobre esos temas, tengo que explicarle muy bien de qué estoy pensando o qué estoy reflexionando. Entonces yo la divulgación muchas veces la hago, por ejemplo, para pensar yo, para ver qué se me ocurre cuando estoy leyendo un texto y tal. Creo mi propia síntesis, mi propia información y a partir de ahí hago el hilo con eso que yo he creado. Y entonces lo que transmito siempre es para ver si me dicen algo que yo pueda aprender de eso. Entonces me ocurre ese problema a mí personalmente, porque si yo divulgara de otra forma no estaría siendo yo, ni estaría usando la divulgación para lo que yo le suelo usar. Entonces, ¿qué opináis de esto vosotros? Yo en ese sentido, y creo que está saliendo como un poco de refilón, ¿no? El qué es realmente la divulgación, cuál es la definición de divulgación. Y a mí, por ejemplo, cuando alguien me dice, oh, es que a mí me encanta la divulgación que haces en Twitter, yo me quedo como, ¿qué divulgación hago yo en Twitter? Si yo lo que hago es, estoy aprendiendo, vamos, en general, mi cuenta de Twitter es personal. Entonces, lo que yo estoy haciendo en el momento, como me gusta mucho compartir lo que hago y expresarlo y tal en general, pues si en verano del año 2020 no hago otra cosa que leer libros de psicometría o de mitos del conductismo o lo que sea, pues lo escribo, pero porque estoy haciendo eso en ese momento. Entonces, como que lo veo más como, creo que a lo mejor Twitter igual no es la mejor herramienta para hacer divulgación, bueno, vale, depende de la definición que tengamos de divulgación, pero sí que es de las mejores herramientas para compartir el proceso de aprendizaje, que a mí me encanta el proceso como concepto más que resultados, ¿no? Entonces, cuando la gente piensa en yo quiero presentar algo que tenga un nivel de calidad, algo que otra gente no sepa o quiero aportar algo novedoso en Twitter, me suena más resultista que hablando del proceso, ¿no? Entonces, pues quizá aprendemos más compartiendo esa parte del proceso porque, como decía Ricardo, ya tenemos los papers, ya tenemos los manuales para leer resultados, que tampoco son resultados porque no hay resultados definitivos en ciencia. Entonces, bueno, pues es esa visión que tengo yo no lo llamo divulgación, pero es que no sé tampoco cómo llamarlo, no sé, pues sí que sé, si tengo una duda, escribir una encuesta ahí en mitad de la nada y eso. Ruth. Ya, nada, yo con lo que iba diciendo Adrián, nada, yo creo que en realidad, o sea, la buena divulgación no tiene por qué ser la que llegue a un mayor número de personas o la que un mayor número de personas entienda. O sea, hay diferentes tipos de divulgación. Entonces hay una divulgación más dirigida a profesionales o personas que ya estén entendidas en ese campo de estudios y quieran seguir profundizando, y otro tipo de divulgación pues que será pues más para público general, que no tenga ni idea de psicología y que esté estudiando otras cosas. Y ninguna es más válida que otra para mí, o sea, las dos son súper necesarias. Yo creo que a veces es incluso compatible si se hace de buena forma, pero sí que hay veces que yo pienso que hay algunas cosas que si tú las quieres transmitir por la red es muy difícil a veces hacerla de una manera sencilla, porque muchas veces con el lenguaje que estás usando como que se pierde matices, se pierde la riqueza y eso es una pena, la verdad. No hay un término medio que digas tú esto es lo mejor. Me gustaría decir una cosa que he comprobado. Creo que es muy fina la línea entre divulgar con tecnicismos o con palabras, ¿no? Incluso que puede llegar hasta aburrir, o bajarte a un nivel en el que para que lo entiendan más personas, al fin y al cabo también estás cayendo en generalidades, que creo que es uno de los riesgos también de divulgar, ¿no? Porque Sí. no puedes ser específico o específica en todo lo que estás diciendo. Siempre va a haber alguien que te diga, pues a mí esto no me funciona, o a mí esto no. Entonces, claro, dependiendo a lo que quieras llegar, porque el problema que creo que tenemos a la hora de divulgar, o las personas que se divulgan, es que los magufos, las personas que de las flores de Bach, o todo, claro, utilizan un lenguaje mucho más cotidiano que al fin y al cabo llega a más personas que nosotros lo hacemos y sin ningún tipo de evidencia. Y a eso, si encima le añades que quien más sabe es quien más dudas tiene y quien menos sabe habla sentando base y sentando cátedra. El día me pasó a mí con una chiquilla de 16 años hablando sobre el trastorno de la conducta alimenticia
y su argumento se basaba en la experiencia que ella había tenido y que había asistido a algún par de talleres. Entonces, ¿qué haces para divulgar en ese momento? ¿Cómo ayudas a que esa persona sea capaz de mirarlo de otra forma? Entonces, no sé qué pensáis sobre ello. Claro, porque yo creo que es muy importante ligar la evidencia científica y los avances de desarrollo filosófico científico a la gente de a pie, porque al final, si no hay una población que esté, aunque sea un poco entrenada a entender por qué camino ir o qué camino no ir, luego se tragan muchas pseudoterapias, muchas pseudociencias y creo que el problema es eso, conectar la ciencia a la gente que no sabe de ciencia de primera. Creo que es lo más complejo de la divulgación y creo que ahí es donde se pierde mucho. Cuando, por ejemplo, yo lo veo cuando intento divulgar y tal, y luego voy con mi amigo y me pongo a jugar videojuegos o lo que sea, me di cuenta que se pierden porque es normal. No tienen el mismo lenguaje y no lo siguen, no lo entienden directamente. Pero si viene una persona y te empieza a hablar con palabras cotidianas de la calle, pues claro, tú dices, esto me suena a que puede ser, ¿sabes? Me suena familiar. Y tiene como más credibilidad y eso es una pena porque es un coste de oportunidad para la ciencia y para que la ciencia se entienda en la población. Sí, o sea, ¿puedo? Es un segundito solo. Creo que cuando estamos hablando de divulgación se pueden caer en algunos errores. Lo primero es que estamos metiendo dentro de la misma palabra cosas que son muy distintas. Cuando uno transmite un mensaje tiene que tener en cuenta a quién va transmitido ese mensaje. Entonces puede haber una divulgación excedente para gente con conocimiento ya del área, puede haber una divulgación excedente para gente que no tiene ningún conocimiento. Yo creo que también corremos un riesgo importante lo corren toda la gente que sabe de... Alguien se ha caído muchísimo. Toda la gente que sabe de un tema, que es el caer en el elitismo absoluto y decir cosas como, pues entonces no, tu opinión no importa o tú no me interesas, ¿no? Es algo que mucha gente percibe también, ¿eh? Y con razón a veces. Entonces yo evitaría cosas o evitaría expresiones como la gente de a pie, personas que no tienen conocimiento técnico sobre el área, porque suena un poco desagradable. Y luego, lo que decía Carlos, a esa chica, ¿cómo la convences? Es que a lo mejor a esa chica no tienes que convencerla. O sea, a lo mejor la cosa no es esa chica. Yo hay 1000 veces que me he visto envuelto, lo habéis visto todos, obviamente, cada vez menos por suerte, en discusiones de mierda, porque son discusiones de mierda, con peña que viene y te dice, eso que dices es basura, y tú dices, no, porque es que tal, es que es basura porque me caes mal. Ok, gracias por tu aportación también. Pero tú puedes estar discutiendo con esa persona, pero no estás discutiendo para esa persona. Estás discutiendo para el público. Eso pasa muchísimo. Pues cuando vas a cualquier encuentro y alguien dice, yo qué sé, pues es que esto no estoy de acuerdo. Y cuando has intercambiado dos frases, ya sabes que no vas a llegar a ningún acuerdo. Que el acuerdo no es el objetivo. O sea, o yo creo que el acuerdo no es el objetivo. De hecho, veo que se mitifica muchísimo lo del debate. O sea, hay que debatir, porque en el debate se aprende más. Pues no, a veces no. A veces todo lo contrario. A veces en el debate lo que se pierde es tiempo. Se pierde tiempo. Y dicen, yo qué sé, pues eso, yo tengo ganas de ver el debate de Edu y de Aarón, por ejemplo. Pero porque Edu es una puta enciclopedia con piernas que sabe muchísimo de todo y que es un tío maravilloso. ¿Me parece que alguien va a salir de ahí sabiendo más o menos? Yo creo que no necesariamente, ¿eh? O sea, mitificamos el debate, pero el debate no tiene por qué ser la forma de llegar a un acuerdo. Yo no tengo por qué convencer a nadie, no me importa en absoluto. Ese no es el objetivo. Igual es que soy yo que soy muy, muy destroyer para esas cosas. No, sí, a mí me gusta mucho esa visión porque yo creo que hemos mamado mucho de esa idea del debate, ¿no? Y de también llegar a puntos comunes que no necesariamente tiene que ser algo malo y puede estar bien, pero yo creo que si no partimos de las mismas definiciones en un debate,
que es lo que suele pasar muy comúnmente en psicotwitter, pues apaga y vámonos. De hecho, yo creo que esa fue la principal motivación de hacerlo del hilo de mitos del conductismo, porque yo veía como una pérdida de tiempo todo, era como, si no partimos del mismo concepto de conducta, pues los dos estamos teniendo la razón en lo que estamos diciendo, porque estamos partiendo de definiciones distintas, ¿no? Pero bueno, queríamos comentar también una cosa, no sé si Felipe nos puede mostrar ahora en pantalla. No sé si, Adri, creo que tú puedes permitir que se vea. Queríamos enseñar uno de los resultados del cuestionario este que hice sobre clima, que es cómo utilizan por las personas, según su género, su cuenta de Twitter. Si lo hacen de una forma más divulgativa o una forma más personal. Bueno, están las dos preguntas. No sé si se puede ver. Sí, se está viendo ya en el directo, en principio. Ah, vale, sí, no sé por qué yo no lo estoy viendo, pero bueno, si lo veis, entonces lo que a mí me llamó la atención, aparte de que contestó más gente, o sea, la proporción, contestaron más mujeres, sí, pero no muchas más mujeres, en comparación a las ratios que hay en las facultades, lo cual ya es algo digno de señalar. Pero si os fijáis en la diferencia entre cuentas divulgativas y cuentas personales, ¿os llama algo la atención? No sé, Iria, si quieres comentar algo que no has hablado tanto. No sé si lo ves. Es que me está cargando todavía, así que un poco mal. Bueno, o sea, lo que sale... Sí, soy... Lo que sale más bien, así por contarte un poco, es que básicamente que las mujeres son el grupo que menos destina su cuenta a divulgar. Entonces, ¿tienes alguna idea de por qué puede ser eso? Pues no sé, la verdad. O sea, yo diría que igual se ve un poco que los mayores psicotuiteros son precisamente tuiteros, que son hombres. Entonces igual queda un poco de cosa meterse ahí porque, no sé, a mí, por ejemplo, me daría un poco de palo pensar si reaccionarían distinto conmigo, si me harían tanto caso o no. No sé. La verdad, no sé decirte muy bien por qué puede ser, pero se me ocurre eso. ¿Crees que se sentirían juzgadas o al menos más juzgadas que, por ejemplo, un hombre cuando divulgaría, por ejemplo? Yo diría que sí, porque realmente en prácticamente cualquier ámbito de nuestra vida se nos echa mucho más la gente al cuello por hacer exactamente lo mismo. Entonces yo diría que es bastante posible que sea por eso. Bueno, este debate creo que salió hace ya un tiempo, creo que un tuit, no sé quién era el tuit, pero bueno, creo que en la conversación estaba Olga Ayuso, Noa, sí, estaba yo también y tal, y es cierto, o sea, nos sentimos como más cohibidas al ser, digamos, no sé, claras con lo que pensamos sobre ciertas cosas o al divulgar ciertos conocimientos que tenemos, y yo creo que también tiene que ver con nuestra propia historia de aprendizaje, como todo, ¿no? Pero sí es verdad que hay ciertos comportamientos que quizá de un tuitero masculino no, se ve algo normal, pero si lo dice una mujer, pues es como, cuidado, o ciertas actitudes, no sé. Es bastante complejo este tema. ¿Tener algún ejemplo o algo que se le ocurra en específico de eso? Pues en realidad, o sea, un ejemplo concreto no, pero no sé, al ser muy vehemente en algo o una mala contestación, por ejemplo, se suele ver como algo más normal en un hombre, no lo sé, se suele castigar menos, por así decirlo. Yo, Adri, tengo un ejemplo muy, muy bueno, además fue reciente, y vino por un tuit de Deni hablando sobre la entrevista que tuvo Ramón Nogueras en el programa del Sentido de la Birra, no sé si lo habéis visto. Y claro, ella puso un tuit y a mí me hizo pensar, porque no había caído nunca, de qué hubiera pasado si esa forma de hablar, ¿no? Ya sabemos cómo habla Ramón, pero incluso esa seguridad a la hora de hablar, lo hubiera hecho una mujer. O sea, hubieran recibido los mismos tipos de comentarios, hubieran tenido la misma aceptación, se hubiera dado simplemente por hecho que puede hablar así. Entonces, como que me parece un ejemplo muy claro de esa mejor diferencia de sexo a la hora de divulgar, ¿no? De esa presión, de esa... Pues incluso tú no sabes de esto, que ya os habrá pasado, bueno, a nosotros no porque somos privilegiados, pero
no sabes de esto, yo sí sé de esto. Y a lo mejor esa persona tiene un bagaje académico y profesional detrás que le avala. Más simple hecho de que, bueno, ya sabes, razón de sexo. Entonces me parece un ejemplo muy, muy bueno el de Ramón Nogueras y el del tuit de Denis en referencia a la entrevista de Ramón, ¿no? Sí, A mí como también que se me... espera de un rol una cosa y perdón, Ruth, ahora hablas tú. Que de un rol se espera una cosa y de otro se espera otra. Entonces, cuando quizás una mujer que divulga se sale más de ese rol, como que se le castiga más. Al menos es la sensación que da desde fuera. Y muchas compañeras en Twitter lo han comentado alguna vez y estoy de acuerdo con ello. Y creo que también ese paternalismo, incluso lo he visto a veces, por ejemplo, en C de conducta, cuando incluso algún profesor suyo o algún compañero suyo, como diciéndole que no tiene ni idea, o, ¿sabes? O como que se forme y espere más años a tener más ideas. No sé, me da la sensación como que se infantiliza mucho a la gente, a las mujeres aún más en concreto, pero yo creo que es algo generalizado, que se suele infantilizar mucho a los estudiantes y a la gente que está en formación. También creo que se nota en Sí, el tipo de contenido, No, no, Didi. en el tipo de contenido que divulgan las mujeres, porque a mí como que las asocio más, pues por ejemplo, a temas de eh, hábitos alimentarios, por ejemplo, o imagen, autoestima, sexología. No sé por qué tengo más la imagen de esas divulgadoras. Seguro que hombre, ahí no me metí en el estudio, pero yo creo que puede tener también algo que ver. Pues sí, o sea, en relación con lo que decía Adri, pues que al final si se mezcla el ser mujer con el ser estudiante, es una mezcla, vamos, explosiva. A mí me han llegado a decir como, plan, como a escribirme, mi niña, tienes que tener más respeto por otras escuelas, no sé qué, y mirar el perfil del tío en cuestión y que sea ingeniero, ¿sabes? Y yo, pues, pues vale, si tú me lo dices, pues sí. Con el tiempo, con los años, te irás dando cuenta de que todo tiene su utilidad, sí, sí. Ay, porque no se pueden decir cosas, palabras malsonantes, porque si no, que Twitch nos banea. Y bueno, por rescatar una de las preguntas que nos han hecho antes, que creo que venía un poco al hilo de lo que comentaba Ricardo, nos pregunta, ¿qué opináis sobre los debates cíclicos en psicotwitter? No sé si Ricardo querías tomar la palabra. Iba a decir simplemente que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Se ve muchísimo. O sea, yo mismo probablemente no actuaría como actúo si fuera una mujer o si fuera leído como mujer, obviamente. Es algo que ocurre en todos los demás ámbitos de la vida. ¿Cómo no va a ocurrir en este? Pues con la misma razón o con más. Y efectivamente la intersección mujer y estudiante, pues ya para qué queremos más, ¿no? Eso es. Pobrecita mía, ven que yo te explico. En cuanto a los debates cíclicos, pues yo creo que eso es lo que va quemando a la gente. Yo me incluyo en eso, yo estoy muy, muy quemado de la psicología en Twitter. O sea, últimamente leo mucho más de lo que produzco en términos de contenido de psicología, porque es como, estoy hasta el gorro de que cada vez que hables de cómo explica este tema de análisis de comportamiento, pues haya 17 tweets. Ya, pero ¿y las emociones? Y dices, mira, tío, otra vez no. O sea, otra vez no sé. Entonces uno se ve enfrentado a dos posiciones igualmente desagradables. O bien vuelves a explicar otra vez, ya has explicado, y aquí sí que estoy utilizando la palabra explicar. O sea, y no creo que sea arrogante por mi parte. Te explico lo que dice el análisis de comportamiento porque claramente tú no lo sabes, ya está, fin. Esa es una, y la otra, que es la que uno acaba utilizando, o yo por lo menos acabé utilizando, que era el decir, mira, lo siento, pero no te debo ninguna educación más. O sea, ya está. Dicen, pues vaya divulgador, pues es que igual no soy divulgador, igual solamente soy una persona que se está tomando un café y quiere que le dejes en paz. Entonces, ahí los debates cíclicos existen fuera, ¿cómo no van a existir dentro? O sea, de nuevo, es que Twitter no tiene nada cualitativamente distinto a la interacción cara a cara. Nada. Las mismas dinámicas se dan, algunas se facilitan, otras se dificultan,
Pero los debates cíclicos yo estoy de explicar en las aulas por qué si se tiene en cuenta el pensamiento, si se tiene en cuenta la emoción, estoy hasta el mismísimo gorro. Pero bueno, pero ahí tengo que hacerlo. En Twitter no. Y entonces llega un momento que son esos debates cíclicos precisamente los que acabas diciendo, mira, chaval, pues que recoja el testigo a alguien con más ganas y con más energía. Yo la verdad que recogiendo un poco lo que dice Ricardo, también estoy de acuerdo que yo personalmente no leo divulgación que hable de un tema que, por ejemplo, ya he leído. Un poco tontería, por mucho a lo mejor me puedes hablar de otros temas o de algo específico, pero no me está aportando gran cosa. Y la gente que le interesa análisis de conducta, pues eso ya lo va a tener leído. Sí que es verdad que hay, para los principiantes o los estudiantes que empiezan y vienen desde cero, quizás pueden ser útiles, pero sí que es verdad que muchas veces se forman unas dinámicas en la que una semana se habla de la medicalización de los psiquiatras, luego se habla de que la conducta no es pensamiento, luego no sé qué. Y para mí, sinceramente, cuando ocurre eso, yo es que ni aparezco por ahí, yo sigo para adelante. Y no le hago ni caso a esas interacciones, la verdad, porque es que a mí me aburre. Y recogiendo un poco del chat, Noah Hendrix, que justo hemos hablado antes de ella, le ha puesto palabras a lo que hemos hablado antes de lo de esas mujeres y estudiantes, el psicomansplaining, que creo que puede ser gracioso traerlo aquí. Y me gustaría que Iria... Creo que Carlos iba a decir algo. Sí. Antes de... Simplemente era decir que estoy de acuerdo con Ricardo en el que creo que las nuevas generaciones que están divulgando y que creo que, bueno, pues que hay una comunidad muy buena para eso, pues que recojan el testigo para poder, digamos, de explicar a esas personas, porque también no solo sirve para explicar a otras personas, sino para sentar los propios conocimientos a la hora de tú intentar explicárselo a alguien. Seguro que siempre nos han dicho, oye, pues explícaselo como si se lo explicases a tu abuela. Pues de esta forma, bueno, también se puede utilizar en un sentido bidireccional, tanto a quien está diciendo que las enfermedades mentales existen, como para tú mismo decir, vale, pues no porque esto. Era simplemente puntualizar eso. Y lo de psicomansplaining es una maravilla, la verdad. Pues justo Cristina Aranjus nos comenta por el chat que dice, es que luego además habría que desmitificar todo lo que va asociado a la figura de divulgador, que es un poco lo mismo que se asocia a la ciencia, como que todo es información objetiva, facts al 100%, y tanto la ciencia como la divulgación como prácticas son prácticas culturales y no solo es que no sean objetivas, es que tampoco es posible aislarlo del resto de historias que puedan pasar en la realidad, o en Twitter, ¿no? En este caso. Y bueno, yo creo que también para cerrar un poco, pues que con esa idea de que el divulgador no es una figura omnipresente, es una persona normal y corriente que se cansa, que si ha tenido que contestar a la misma pregunta 300 veces, pues la siguiente vez que le toque contestar, pues obviamente te vas a llevar una visión de que la persona no es cordial o no le gusta lo que está haciendo. No es que no le guste lo que está haciendo, es que se lo estáis exigiendo por 300... No sé cómo se diría. 300.000 veces, sí. Sí, ¿sabes? Es que total, bueno, o sea, total. Bueno, iba a hablar justo de lo de la exigencia, que solo quería comentar eso. A veces como que se te exige responder a ciertas cosas o mandar ciertos papers. Yo no tengo que mandarte a ti nada, o sea, no es mi función. O sea, yo pongo un tweet y si tú quieres saber de dónde, a ver, que a veces no me ha importado y los he mandado. Pero, tío, por lo menos, yo qué sé, no se te va a caer la mano por buscar un paper. Ya está. A ver, también te digo que bueno, sí que pues, es verdad que a veces es difícil de encontrar algunos papers y algunas cosas, sobre todo cuando es más antiguo y no se habla tanto de conductismo radical. Entonces, yo por esa parte sí que lo entiendo, pero normalmente lo que hago es darle una idea general de en qué libro puede leer algo, o a lo mejor le doy una referencia de un hilo o lo que sea y poco más. Pero que estoy de acuerdo contigo en que es demasiado eso de tener que ir atrás de la gente, porque es que tú al final tú tienes tu vida, ¿sabes lo que te digo? Y no basta tampoco... Y que también hay que distinguir entre la gente que te lo pide de buena fe, en plan, oye, quiero saber más de esto, cuéntame. Y la gente que te dice, no, explícame, cuéntame, tal. Oye, mira, que en mi caso además luego te dicen, pues vaya un profesor. Oye, perdona, me perdí el momento en el que eras alumno mío, no sé. O sea, yo en el aula tengo una responsabilidad con los alumnos. Aquí
no tengo ninguna responsabilidad ni ninguna obligación sobre ti. Hazte la vida. Aquí no te Y sobre conozco. todo cuando es de Bueno. forma que se nota que es por fastidiar. Y ya, me callo. No, lo digo porque nos hemos quedado sin tiempo. Ha terminado el bloque 2. Quería comentaros antes de acabar una cosa breve que me ha comentado Luis Rod TK en Twitter. Y es que, bueno, iba a estar aquí, pero no ha podido al final. Quería comentaros que tiene una idea de crear una revista a nivel divulgativo, pero vamos, a nivel no tan oficial como podría ser las revistas científicas de siempre, de toda la vida, que tuviera también el objetivo de que estudiantes de psicología puedan participar y tener sus primeras experiencias en el proceso de publicación de artículos. Entonces, está en ese momento de crear la idea, desarrollarla. Su intención es que tenga un diseño así editorial, un poco así periodístico, como para que sea llamativo y que sea accesible para mucha gente. Y eso está en pleno proceso. Si a alguien de quienes nos están viendo o a cualquiera de los que estéis aquí os interesaría participar o está buscando, por ejemplo, no sé si editores o revisores sobre todo. Entonces, bueno, pues quería comentaros esta idea y con esto cerramos. Muchísimas gracias por participar. Hay como antes, hay personas a las que os volveremos a ver. Vamos a hacer, muy importante esto es muy importante, vamos a hacer un descanso de unos 10 minutitos, a y media volvemos. Hay que ir a hacer pis, hay que beber agua y hay que estirar un poco la espalda. Yo, por lo menos, tengo que hacerlo. Manténse Si no, me hidratada. quedo aquí. Sí, así que vamos a irnos 10 minutillos. No sé si Adri quiere contar unos chistes mientras tanto. Sí. Os rapeo. Pero eso, que muchísimas gracias, que seguimos Vale. por aquí, ¿vale? Venga, Claro, nos vemos hasta luego. Pues bueno, gracias. Adiós. Chao. Adiós. bueno, chao.